En esta clase vamos a resolver un ejercicio de campo eléctrico, en especial un ejercicio en el cual pongan en práctica lo aprendido en el material de lectura de la clase anterior. Ese material de lectura habló acerca de la densidad de carga. Entonces aquí tenemos una geometría. Tenemos un disco y este disco tiene una carga total Q, distribuida uniformemente. Esto es muy importante. Q está distribuida de forma uniforme. ¿Sí? Eh, Está distribuida en ese disco. Ese disco tiene un radio y le vamos a poner R mayúscula, indicando el radio del disco. Muy bien, ese disco al tener una carga eléctrica está generando un campo eléctrico. Es decir, si yo traigo una carga de prueba, por ejemplo, una carga por aquí, entonces esa carga va a experimentar una fuerza. ¿Sí? Digamos que experimenta una fuerza hacia allá. Y si yo muevo esta carga y la coloco, por ejemplo, por acá, pues va a tener una fuerza, digamos, hacia acá. ¿Sí? Entonces, está claro que si además yo tomo mi carga de prueba y la coloco muy cerca del disco, entonces la intensidad del campo eléctrico es más grande, es mayor. La lección que deben ustedes conservar en su memoria es que el campo eléctrico va a depender del punto en el cual yo esté observando. ¿Sí? No, no es un campo eléctrico uniforme, sino que depende del punto de observación. Entonces, en ese sentido, vamos a darnos a la tarea de calcular el campo eléctrico en un punto muy especial, un punto colocado aquí exactamente en el centro de este círculo. Vamos a suponer que esta es una distancia h, indicando altura. Y además, ¿qué otra cosa podemos decir? Pues creo que eso es todo. Aquí el radio del disco lo podemos identificar por esta cantidad. Ahí está el radio. Muy bien, entonces, ¿qué se les ocurre? A ver, piensen un minuto y díganme, ¿qué se les ocurre para resolver este problema? Debemos calcular el campo eléctrico exactamente en este punto. ¿Cuál es el campo eléctrico? Entonces, piensen por un minuto. ¿Cómo le harían para intentar resolver este ejercicio? Y piensen sobre todo en el ejercicio de la clase anterior, en el cual, si mal no recuerdo, se abordó el tema de una barra cargada eléctricamente. Piensen, cuál fue la estrategia de solución de ese problema, el de la barra? Y ahora, ¿cómo podemos modificar esa estrategia y aplicarla en la presente geometría? Entonces, piensen por un minuto, por favor. Muy bien, a ver, Luis Jacob, ¿qué nos puedes platicar acerca de tus ideas para resolver este ejercicio?
A ver, dime. Ah, ok. A ver, no. La respuesta es no, porque para utilizar densidad de volumen, para usar esta ρ como la derivada de la carga respecto al volumen, tú tendrías que tener, por ejemplo, un cubo. ¿Sí? Pero no es el caso. Nosotros estamos trabajando nada más con un disco. Entonces, la idea está bien, nada más que en lugar de trabajar con esta ρ que indica volumen, vamos a trabajar con una sigma, esta es una letra griega, sigma, que indica la carga por unidad de superficie o por unidad de área, como como lo quieras llamar. Entonces, en este presente ejemplo, vamos a trabajar con sigma, porque estamos ante una superficie. Bueno, ahora sí, entendiendo esto, ¿cómo nos sugieres proceder para resolver esto? Muy bien, a ver, que te ayude César Daniel, que nos cuente cómo resolvería él este ejercicio. Estamos intentando calcular el campo eléctrico eh, ahí donde se indica en el puntito a una altura h. A ver, César, muy bien. Les voy a dar otro minuto para que piensen. Muy bien, ahora sí, a ver, nuevamente vamos con César Daniel. ¿Ya diste con la respuesta, César? A ver, bueno, dime, aunque sea así muy desordenado, dime qué es lo que estás pensando. A todos, es mi estilo. Pues hay que entrar puntual, ¿no?
Bueno, a ver, que te ayude Carlos Fernando Villalobos. Ah, caray. Buenos días. A ver, ok, Luis Jacob. Luis Jacob. Muy bien. ¿Qué ejercicio resolvimos la clase anterior? Sí, sí, sí. Toda esta materia se trata de ese tal Coulomb, porque vamos a ver cargas eléctricas. Pero ¿qué ejercicio resolvimos la clase anterior? Específicamente. Bueno, la suma de vectores es una herramienta que usamos en todas las materias en ingeniería, pero específicamente estuvimos estudiando un problema. ¿Cuál fue? Sí, la superposición es una herramienta que usamos pues prácticamente siempre, pero aplicado a qué problema? O alguien que me pueda responder, por favor. Jóvenes, eso fue el lunes. No, no ha pasado tanto tiempo. Ujú. Exactamente. Y por cierto, por si no tuvieron la decencia de entrar a la clase anterior, estuvimos analizando eh, una barra que tiene una carga Q. Ese fue el problema que estuvimos analizando. Deseábamos calcular el campo eléctrico y la estrategia fue dividir esa barra en pequeños segmentos. ¿Sí? Esa fue la estrategia. Entonces, es importante que en cada una de las clases que se presenta algún ejercicio, es importante que ustedes sigan las instrucciones, que resuelvan ese ejercicio, que lean las lecturas que se les proporcionan, porque, como les dije al inicio del semestre, la educación es una responsabilidad compartida. Yo puedo estar aquí resolviendo y dando lo mejor de mi esfuerzo para transmitir un tema, pero si ustedes no colaboran, no vamos a llegar a ningún buen lugar. Entonces, los exhorto a que colaboren, a que le echen ganas. Yo sé que estamos en pandemia y podemos utilizar un montón de excusas para justificar que no vamos bien, ¿sí? Pero si alguien piensa lo contrario, desde mi punto de vista, yo estoy haciendo un trabajo decente. Perfecto no, pero decente sí. Entonces, pregúntense y reflexionen si ustedes están respondiendo de esta misma manera. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ya después del regaño, debemos retomar las ideas. Debemos aprender esa palabra es abstraer. Miren, aquí tenemos una geometría,
tenemos una línea y dividimos en pedacitos esta línea para poder efectuar una suma. Tenemos que ir sumando cada una de las contribuciones. Entonces, a lo mejor la nueva geometría no es idéntica, pero como bien señaló su compañero, no es idéntica, pero si me guío del ejemplo anterior, puedo intuir que tengo que dividir este disco en pedacitos. Ahora, eso era lo que yo quería que me dijeran. Tenemos que dividir este disco en pedacitos para tomar un pedacito de esos y efectuar nuestra suma. Bueno, aquí es donde yo les voy a contribuir. La mejor forma de dividir este disco en pedacitos es utilizando coordenadas polares. ¿Sí? Esta es la forma más sencilla de hacer las cosas, utilizar en polares. Aquí voy a dibujar en rojo lo que no debemos hacer. A lo mejor alguien pensó, vamos a dividir en pedacitos con una cuadrícula. Pero eso, debido a la geometría, nos falla porque nuestra cuadrícula no es perfecta. Miren, aquí nos hace falta un pedazo, por acá está incompleto cada uno de estos elementos en los bordes. ¿Sí? Entonces, dividir un círculo, un círculo, un disco, en segmentos cuadrados no funciona. Sí, dime. Eh, a ver, si tú lo haces así, vas a llegar al resultado. O sea, sí, sí vas a poder hacerlo, pero es muy difícil. Ajá, mira, te voy a ilustrar este ejemplo. Mira, nosotros sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Pero si nos ponemos sofisticados, lo que tendríamos que hacer es una integral. A ver, voy a separar esto aquí y voy a tomar un elemento de área. Voy a tomar ese pedacito. Y si podemos buscar en los libros, encontraremos que ese segmento de área es r dr de teta. Entonces, mira, vamos a integrar primero en d teta. ¿Sí? Tenemos que integrar desde 0 hasta 2 pi grados. Entonces, ya el área total, es la integral que va desde 0 hasta 2 pi. Eso es el ángulo. Y la integral en la dirección radial va desde 0 hasta el radio del círculo. Aquí lo escribimos desde 0 hasta R mayúscula. Y escribimos R, dr y d teta. Ahora la integral en teta está súper fácil, porque podemos escribir esto así, la integral desde 0 hasta R dr, y todo eso multiplicarlo por la integral que va desde 0 hasta 2pi d teta. Son integrales muy sencillas, muy, muy sencillas. Aquí, mira, la integral de d teta es simplemente teta. Y para ser así breves, me va a dar esto 2pi. Y la integral de r cuadrada de r es un medio de r cuadrada, evaluado desde 0 hasta r. Y esto me va a dar un medio de r cuadrada multiplicado por 2pi. Se cancela el número 2 y ya me va a quedar pi por radio al cuadrado. Pero hemos obtenido el área a través de coordenadas polares contenidas en esta definición. Ahora, si tú hubieras querido utilizar los cuadritos, si tú hubieras querido hacer esto y decir, voy a considerar este cuadrito,
Muy bien, vamos a hacerlo. El diferencial de área, en este caso, es más, lo voy a escribir con rojo porque es algo que no queremos hacer, es muy difícil. Diferencial de área es igual a dx por dy. Es el área de ese cuadrito. Y ahora vamos a hacer una integral. De hecho, integral doble. Vamos a integrar desde acá hasta acá arriba, que esto es desde menos la raíz de r menos r cuadrada menos y cuadrada hasta con signo positivo r cuadrada menos y cuadrada y desde menos r hasta r de x de y. Ahora integra eso. No lo vamos a hacer. Nada más lo uso para ejemplificar que este es un procedimiento que nos va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Entonces, sí, o sea, es muy difícil. Sin embargo, si analizamos la geometría, vemos que es una geometría circular y entonces mejor utilizamos ese hecho de que estamos trabajando con una geometría circular y utilizamos este elemento diferencial. El trabajo es considerablemente más fácil. Vale. Entonces, ya con esto en mente, sí, dime. Ajá, exacto. Sí, sí, entiendo lo que me estás queriendo decir y te refieres a que aquí hay pedacitos que están incompletos y en cambio acá tenemos la libertad no estamos batallando con ese problema. Entonces, cuando estemos partiendo la superficie en cuadritos, vamos a utilizar esta palabra. Estamos utilizando coordenadas cartesianas. Y cuando estemos partiendo nuestra superficie de esta forma como una rebanada de pizza, vamos a usar la palabra polares. ¿Sí? Entonces la mejor estrategia es utilizar coordenadas polares porque es la que la geometría me lo pide solito, pues. Muy bien, entonces vamos a considerar, voy a borrar eh, esto que no vamos a estar utilizando y vamos a concentrarnos en uno de estos pequeños cuadritos, en uno de estos segmentos en coordenadas polares. Ya hasta borré de más. Ahí está. Vamos a considerar uno de estos segmentos en coordenadas polares y vamos a preguntarnos cuál es la contribución de ese pequeño segmento al campo eléctrico en este punto. Ok. ¿Qué fórmula debemos usar ahí para calcular la contribución exclusivamente de ese pequeño segmento? Aquí lo que queremos es calcular el elemento diferencial de campo eléctrico. De la física nos permite calcular el campo eléctrico entre dos en un punto. Vamos a comenzar con física y ya después le vamos a meter las matemáticas. Bueno, pues tenemos que calcular eh, el elemento de fuerza por unidad de carga. Así. Y este elemento de fuerza lo sacamos a partir de la ley de Coulomb. Es 1 entre Q y ya sabemos, 1 entre 4 pi epsilon 0. Q
por el elemento, por el pedacito de carga. Le vamos a poner el pedacito de carga, lo vamos a llamar como dq'. Y seguimos nuestra fórmula. Vector r menos r' elevado al cuadrado. Y acá r menos r' entre r menos r'. Todos esos son vectores y nunca hay que olvidarlos. Aquí observamos que cancelamos esto. Cancelamos la Q, que ya sabemos que se llama carga de prueba. Ahora es momento de utilizar el hecho de que la sigma se define como el diferencial de carga dividido entre unidad de área. A partir de aquí, nosotros podemos despejar el diferencial de Q, es la sigma, que ha de entenderse como una constante. ¿Por qué? Porque está distribuida de forma uniforme. Cuando ustedes en los problemas de electricidad y de magnetismo lean algo así como la carga se distribuye uniformemente, esa es la clave que ustedes deben de estar atentos para poder concluir que esta sigma es constante. Entonces, esto es sigma por el diferencial de área. Y por lo tanto, el campo eléctrico, la contribución de ese cuadrito es simplemente 1 entre 4pi epsilon 0, el diferencial de carga. Pero es más, ya no voy a escribir el diferencial de carga que me pide la fórmula aquí. Lo voy a escribir utilizando esto. Voy a escribir sigma y como aquí tiene aquí la prima, pues también voy a poner primas las cantidades. Diferencial de área prima, r menos r' al cuadrado, r menos r' entre r menos r'. Muy bien, entonces hasta aquí estamos trabajando la física. Este es un paso de física, es la ley de Coulomb y hemos considerado que esa contribución es la de este pedacito nada más. Ahora vamos a meterle un toque de matemáticas. Sí. Esta que dice física. Sí, sí, sí. Es que estábamos, o sea, todo surge de aquí. Estábamos queriendo calcular el campo eléctrico originado por este pedacito. Dijimos que tenemos que dividir la ley de Coulomb, que es esto que está entre paréntesis, entre la carga eléctrica de prueba. Cancelamos simplemente la carga eléctrica de prueba y esta diferencial de carga que aparece aquí la tomamos prestada de acá, debido a que estamos trabajando con una carga eléctrica uniforme. O sea, sí, simplemente lo sustituimos. Y ahora vamos con el toque de matemáticas. Toque de matemáticas me dice, vamos a utilizar las coordenadas polares. Y esto es 1 entre 4pi epsilon 0, sigma prima, y el diferencial de área lo vamos a escribir como, a ver, lo vamos a escribir. Aquí lo que estoy yo pensando es que el diferencial de área debe ser como lo escribimos por acá. Debe ser este, pero lo que yo no quiero hacer es confundir esta R de aquí. La R que aparece aquí, no quiero que se confunda con los vectores R, ¿eh? Porque esta R es esta R minúscula que aparece en mi diferencial de área
Es el radio de este pequeño círculo punteado que está aquí. Y no quiero que se confunda. Entonces, únicamente por eso vamos a escribir ρ en lugar de r, ¿eh? Todo porque, para no confundir. A ver si viendo la ecuación me explico. Aquí hay r, vector r', y no quiero confundir. Voy a poner aquí el radio de esta circunferencia roja. Lo voy a poner que se llame ρ. Bueno, ahora sí, escribimos ρ, diferencial de ρ y diferencial de teta. Todo eso con primas. Y aquí r menos r' al cuadrado, r menos r'. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la física con, eh, con la geometría. Ya tenemos la física, que es el diferencial de campo eléctrico, mezclado con la geometría, que es el, el elemento diferencial de carga en coordenadas polares. Muy bien, a ver, pregunta para alguno de ustedes. ¿Qué me dice el principio de superposición? Ah, muy bien. Y entonces ahorita, ¿cómo utilizaríamos ese principio de superposición? ¿Cómo haríamos la suma? Esa suma de fuerzas de la que hablas, ¿cómo la haríamos? ¿Qué herramienta de las matemáticas te permite hacer una suma? ¿Mande? ¿Qué herramienta de las matemáticas permite hacer una suma? Y es que pensemos en el ejercicio anterior. O sea, esto es lo que yo le llamo abstraer. El ejercicio anterior trató de una línea de carga. Primero calculamos la fuerza que actúa aquí, la fuerza que ejerce este pedacito en este punto. Bueno, esa fuerza contribuye con un campo eléctrico, ¿no? Y después, ¿qué hicimos? La suma sobre cada uno de los pedacitos, ¿sí? Pero esa suma, ¿cómo la hicimos? ¿Qué herramienta matemática usamos para hacer esa suma? Como dije hace rato, los vectores están presentes siempre. O sea, no es, el vector es una cantidad física, no es una herramienta matemática. La herramienta es la integral. Queremos sumar, entonces tenemos la contribución, el diferencial de campo eléctrico en este punto, y queremos sumar, pues tenemos que hacer la integral. Aquí en el ejemplo anterior
integramos sobre una línea. Aquí no estamos ante una línea, pero, o sea, lo que yo quiero decirles es que siempre fíjense en la clase anterior. Es un error creer que aquello que está en la clase anterior está desconectado de lo que estamos haciendo hoy. No, yo sé que la geometría es diferente y por eso hay este proceso de abstracción. Allá dividimos en el ejercicio de la clase anterior, dividimos en pedacitos. Ah, bueno, aquí también. En aquella clase integramos. Ah, bueno, aquí también tenemos que integrar. O sea, siempre no desconecten lo que aprendieron la clase anterior y lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, ahorita tenemos que integrar. Y ahora la pregunta, ¿desde dónde hasta dónde vamos a integrar? ¿Desde dónde hasta dónde creen ustedes que vamos a integrar? Hmm, exacto. Tenemos que hacer dos integrales debido a que estamos haciendo nuestro proceso de suma en una superficie. Tenemos que hacer una integral que va primero desde 0 hasta R. R es el radio del disco. Y desde 0 hasta 2pi. Primero vamos a hacer la de 0 hasta 2pi. Y es que debemos entender siempre la geometría. Yo hago muchísimo énfasis en la geometría de las cosas para poder resolver los problemas. Si nosotros integramos primero desde 0 hasta 2pi, quiere decir que primero voy a estar calculando la suma de las contribuciones y después de haber sumado desde 0 hasta 2pi, quiere decir que yo ya encontré el campo eléctrico producido por este anillo. Ya integré en todo el ángulo. Y cuando yo integro desde 0 hasta R, quiere decir que voy a repetir el mismo procedimiento. Voy a ir sumando ahora todos los pequeños anillos que van surgiendo por acá hasta completar todo el disco. Eso es lo que significa hacer una integral doble. Eh, esta es la magia del cálculo integral. Esa es la magia del cálculo integral, que tú no te tienes que preocupar por un número de anillos, porque en cálculo integral se enseña que ese número de anillos es increíblemente grande. Se podría decir que es una cantidad infinita de anillos. Y por lo tanto, al ser infinito, quiere decir que son extremadamente delgados esos anillos. ¿Sí? Entonces, no tienes que preocuparte por cuántos anillos vas a sumar. En automático, en el momento en el que tú integras,
ya va incluido ahí un número muy grande de anillos y ya nosotros no tenemos que preocuparnos. Sí. Muy bien, entonces tenemos que hacer esta integral doble con la finalidad de poder abarcar toda esta superficie. Y tenemos que tomar esta expresión de campo eléctrico y sustituirla aquí. Entonces vamos a retomar a partir de este punto en la clase de mañana porque por el momento ya se nos acabó el tiempo. Pero muchachos, yo los exhorto a que lean. Es, eh, es uno de los, si ustedes no leen, no hay diferencia respecto a ustedes y a una persona analfabeta. Los dejo ahí con esa reflexión. Entonces nos vemos mañana. A ver, dime. Como te sientas más cómodo. Si lo haces en tu libreta a mano, está muy bien. Listo. Nos vemos mañana, muchachos. No, lo que tú necesites, lo que tú necesites para tu examen de fin de semestre. Hey, mande. No sé si la estoy grabando. Sí, la estoy grabando. Ok, bueno, sí, sí la voy a subir. Listo. Entonces nos vemos mañana, muchachos.